La Constitución de 1825 marca un panorama fundamental e histórico para el Estado de Tabasco. Hoy en TV UJAT tenemos precisamente un programa especial dirigido a esos esquemas que marcaron nuestra vida social y política en el territorio tabasqueño. Y para eso doy la más cordial bienvenida a mis invitados. Primero, antes que nada, pues al profesor investigador de esta casa de estudios, el maestro Héctor Valencia Reyes. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Y también está conmigo un querido amigo y también reconocido periodista y legista, el licenciado Sergio Antonio Reyes. ¿Tus órdenes, Martito? Muchas gracias. Para empezar, pues obviamente la historia de Tabasco está regida por una serie de conflictos, de luchas y también de esquemas que se adoptan o se heredan, ¿no?, del Plan de Iguala y de todo lo que implicaba en ese momento. Maestro, precisamente en este contexto, ¿cómo se genera nuestra primera Constitución? Bueno, se genera en el proceso que tiene que ver con el hecho de que Tabasco se legitime como un estado más dentro del pacto federal que se establece a raíz de la acta constitutiva que se promulga el 31 de enero de 1824. Y como producto de esta acta, Tabasco es reconocido como un estado más de la República, es refrendado ese reconocimiento en la Constitución de 1824 federal que se publica en octubre, y luego Tabasco tiene que elaborar su Constitución para legitimarse en el contexto de este pacto federal. Y en ese proceso también se inserta la idea de cómo México construya un discurso jurídico que lo legitime, que de alguna manera le dé representatividad al exterior en el proceso de su construcción como Estado-nación. Y desde luego que la Constitución de 1825 tabasqueña se da en el contexto de una serie de relaciones y hechos locales que desde luego están determinados por todo lo que fue la independencia de México, pero sobre todo están determinados por los posicionamientos políticos que tienen los diferentes grupos de tabasqueños, ya sea conservadores, antiguos realistas o monárquicos o liberales e independentistas. Y para comprender cómo logra concretarse la Constitución en 1825, pues yo recomiendo que a quienes les interese estudiar este tema, pues analicen cómo se fue gestando la idea de que Tabasco fuera un estado, primero una provincia reconocida por Fernando VII, después de que inicia la independencia en 1812, luego cómo Tabasco participa en la Constitución de Cádiz. De hecho, los habitantes de la provincia de Tabasco, la primera constitución que juran y aprueban es la Constitución de 1812 de Cádiz. Incluso donde hoy es Plaza de Armas, en 1813, ahí se le puso la Plaza de la Constitución porque ahí se juró esta Constitución y se construyó un obelisco para conmemorar la fecha. Pero en la inercia de los cambios, para 1814 los tabasqueños, apenas Fernando VII recupera el poder y desconoce la Constitución de Cádiz, los tabasqueños ya en diciembre de 1814 ya desconocieron la Constitución de Cádiz y se volvieron a volver realistas. Los mismos que festejaron la Constitución de Cádiz la rechazan un año y medio después, e incluso la queman y hacen una procesión y se van, ya elaboran un nicho ahí en la Plaza de la Constitución y ahí la entierran como un símbolo de que no quieren tener nada que ver con ella. Después en México hay una experiencia constitucional interesante, que es la Constitución de Apaxingán. La Constitución de Apaxingán se supone que le va a dar las bases, ideas y fundamentos a los diversos grupos de mexicanos que viven dentro de las provincias de la Nueva España, para que ellos puedan ir pensando cómo legitimarse
en un futuro de manera autónoma e independiente de la corona. Pero en Tabasco la Constitución de Cádiz es rechazada. Incluso ese rechazo es importante porque en todos los partidos de Tabasco, lo que hoy llamamos municipios, se elaboran actas para renunciar a la Constitución y a la vez para realizar actos de quema de la Constitución de Apaxingán y quemar cualquier papel que hable de la independencia de México. Estas actas son importantes porque vienen todos los nombres de todos los que eran realistas y le juraban su apego a Fernando VII. Y entonces ahí podemos saber en cada municipio quiénes realmente estaban en contra de la independencia con estas actas. En ese proceso es importante decir que apenas los insurgentes van construyendo una hegemonía y van logrando establecer pactos, incluso con quienes fueron realistas, para consumar la independencia, y eso queda sintetizado en el Plan de Iguala y el proyecto de Iturbide y el pacto que hace con Guerrero. Pues los tabasqueños luego, los mismos que habían estado jurando la Constitución en 1812 y que luego habían renunciado a ella y que luego renunciaron a la de Apaxingán, pues deciden apoyar el Plan de Iguala y se vuelven independentistas. Y en ese proceso, digamos que ya vemos claramente cómo hay una mayoría de tabasqueños que tiene una posición conservadora, me refiero a las élites principalmente, y que hay una minoría que pugna por el liberalismo y pugna por las ideas republicanas. En esos 199 años que han pasado, Sergio, este tipo de luchas políticas dieron origen a consensos, acuerdos para esta Constitución. Bueno, tenemos que analizar el contexto internacional, sí, nacional y local. En el aspecto local, Tabasco era una sociedad feudal, con estamentos definidos, nobles y plebeyos, clero, comerciantes, esclavos, o sea, estamentos totalmente definidos al estilo feudal. Y por lo tanto, tampoco había autoridades elegibles, eran designadas. Fuera el adelantado, el encomendero, el capitán, el alcalde mayor o menor o el gobernador, eran designados por el rey, por el virrey o por el intendente de Yucatán. Era una provincia, pero en el concepto de una porción de territorio que sustituyó a otro territorio etnográficamente definido. Es decir, nosotros aquí, como una etnia mayense, un tanto diferente a Yucatán, con el mismo idioma y todo, pero había diferencias. Y éramos un segmento unido, pero también distinto, ¿no? Entonces, esa era la vieja provincia de Tabasco en 300 años. No había ideas nuevas, inclusive ni con la independencia llegaron. Por la distancia, supongo. Pues por la distancia, porque prácticamente éramos un territorio insular, ¿no? Por la que no había industrias extractivas, o sea, oro, plata, aquí no había. Estaba el cacao, pero se hizo una especie de monopolio, los comerciantes, un estamento definido, que tenían el monopolio del comercio. Y aunque el cacao fue moneda en la época colonial, estaba reducido el espacio, la participación. Pero allí teníamos que ver que a nivel nacional, a Tabasco, pese a haber tenido representantes en la Corte de Cádiz, ni el primer imperio lo consideró parte, ni Apaxingán, ni los insurgentes, ni los insurgentes, ni Iturbide lo consideraron parte. Bueno, no lo mencionan. No tuvimos representantes, no existimos en ese momento. De hecho, hubo un momento en que se reclama a Tabasco como parte de Yucatán, ¿verdad? Fue parte, pero ahí tenemos que ver que era muy intrincada la división colonial, porque se podía depender eclesiásticamente de Yucatán, pero administrativamente de Chiapas, o a veces políticamente de la Ciudad de México, y fiscalmente de otra jurisdicción. O sea, era muy intrincado, ¿no? Los españoles tenían un poco desorganizado el imperio, pero eso le convenía también a las élites locales, porque mantenían el control de aquí. O sea,
Esa era parte de la cuestión. Entonces, viene el derrumbe del imperio y entonces se convoca a un segundo Congreso Constituyente. Y ahí en diciembre de 23, Ramos Arizpe, al presentar el proyecto del acta constitutiva, incluye por primera vez a Tabasco como parte integrante de la federación. Sí. Es un proyecto. Es un proyecto. Y luego el diputado que se eligió para representar a Tabasco, que fue el cura de Cunduacán, un cura oriundo de Cunduacán, José María Ruiz de la Peña, es el que se levanta ya en la sesión y dice, bueno, pues Tabasco merece ser un estado más independiente. De la República, ¿no? Yucatán dice no. Yucatán dice no. No, un estado independiente, pero no. Crescencio Rejón, que era el diputado por Yucatán, dice, no, pues sí, vamos a sacudirnos de Tabasco, porque en la óptica yucateca éramos una carga para ellos. Si te parece bien, nos quedamos ahí, sí. Vamos al corte y no se vayan ustedes porque esto está buenísimo. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en los 199 años de historia que estamos repitiendo aquí con nuestros especialistas. Sergio, tú nos decías específicamente que había desde el 1823 ya una decisión, digamos así, una iniciativa, un proyecto para que Tabasco fuera considerado como sí, estado. claro, era un proyecto, un mero proyecto. Como bien dice el maestro Héctor, tanto en el acta constitutiva de la Federación como en la primer Constitución Federal, pues ya se mencionó a Tabasco como un estado más de la Federación, pero una cuestión meramente declarativa. Tabasco no existía, no, como estado no podía hacerlo porque no había Congreso local, no había Poder Ejecutivo, no había Poder Judicial, sí, no existía. No. Teníamos quizás el territorio y 60,000 almas, como decía Gili Sáenz, pero faltaban los otros elementos del Estado, ¿no? Sin embargo, pues ese era el contexto. Y a nivel internacional tenemos que partir de dos cosas. Cuando Napoleón invade España y impone a su hermano como rey, para ganar o consolidar su gobierno, decreta el Estatuto de Bayona, 1806. Y allí introduce dos principios que cambian el panorama. La monarquía constitucional y la representación popular. Él hace un proyecto que, aunque hacía una división entre los representantes populares peninsulares y los de ultramar, los de América, pues ya fijaba creo que 60,000 almas por un diputado por cada 60,000 almas. Entonces, en el bando contrario, los partidarios de Fernando VII, pero partidarios también en contra de Napoleón, por haber invadido España, también se arropan de esa ideología que era atractiva, imagínate, ¿no? Sí, pues sí. Y ellos también convocan a Cortes en Cádiz, una de las dos ciudades que permanecían libres de la dominación, y resultado de eso va José Eduardo de Cárdenas, va y participa, llega tarde, por cierto, ¿no? Pero participa, expone sus memorias, que nunca las toman en cuenta, pero por lo menos han trascendido, y es el primero que expone un aspecto fundamental, que Tabasco expande su territorio hacia Veracruz, porque están más cerca, depende de nosotros,
pero no son de nosotros. ¿Sí? Y también habla ya de autonomía y de que se tome en cuenta, ¿no? Y de inclusive eclesiástica, un obispado, ya va vislumbrando él. Eso es el contexto que nos permite decir, bueno, pues Tabasco tuvo un diputado en las Cortes. Sí, claro, ¿no? Aunque no tenía los 60,000 habitantes. Bueno, pues, no los contaban en ese tiempo. De acuerdo a los registros. Tabasco llega a tener 60,000 habitantes después de 1830. ¿Eso influye en algún momento en que sea el estado, el cuarto estado que tiene constitución a nivel país? No, lo que influye es que la constitución de Tabasco de 1825 se hizo mientras Tabasco estaba ocupado por las fuerzas federales, controlado por las fuerzas federales. Es decir, ahorita vamos a hablar de cómo hay un conflicto entre el gobernador Ruiz de la Peña, el Congreso del Estado, en 1824, y eso desata que los tabasqueños se enfrenten al poder federal, se enfrenten directamente a la autoridad que representó Guadalupe Victoria, a la autoridad que representaba el ministro de Guerra, Mieri Terán, y en ese contexto van a venir fuerzas federales y van a ocupar las costas de Tabasco, van a tener un primer enfrentamiento armado, hay muertos, hay ocupación militar, y entre septiembre y diciembre estas fuerzas llegan a Tabasco, avanzan por la costa, por el apoyo de Santana, incluso que estaba en Campeche, y toman la ciudad de San Juan Bautista. Mientras el gobernador había salido huyendo, el Congreso del Estado había salido huyendo, etcétera, las familias que los apoyaban habían salido huyendo. Y en ese contexto, entre diciembre y enero, se elabora la Constitución. Entonces, es una Constitución que se elabora con el Congreso Constituyente que se había formado, que había tomado protesta el 3 de mayo de 1824. Pero es una Constitución que se elabora amagada con las armas federales. Y en ese sentido, por eso es que es una de las primeras constituciones. Sí, la cuarta del país. Y también es interesante, en ese proceso, el gobernador de Tabasco es detenido, apresado, e incluso lo mandan hasta para que le duela por tierra, ¿no?, a la Ciudad de México para que sea juzgado por un Supremo Tribunal determinado por el Congreso Constituyente de 1824. Entonces, eso es interesante. En ese ínter, incluso se intentó separar Yucatán, intentó crearse como una república autónoma, invitó a los tabasqueños a que participaran. Chiapas también intentó separarse. Entonces, lo que sucedió en Tabasco no fue exclusivo de Tabasco. Es decir, al momento de integrarse la federación, hubo algunas élites políticas, algunas oligarquías dentro de ciertas regiones del país que dijeron, no, pues nosotros no le entramos, nosotros mejor le apostamos a ser independientes. Y entonces, con la fuerza de las armas, con la negociación, con algunos mecanismos que tenían que ver con el desarrollo económico, se tuvieron que elaborar nuevos pactos para conformar finalmente lo que terminó siendo la federación. Entonces, eso es interesante. Sergio, precisamente en esto que nos menciona el maestro Valencia, es cómo entender que a pesar de que Tabasco, pues como tú mencionabas, no era un centro económico preponderante, sí existía el cacao, sí existían ciertos caciques, ¿cómo entender esta lucha previa para la Constitución de 1825? Bueno, tenemos que retomar, nos quedamos en que ese era el contexto internacional, las ideas que había, monarquía constitucional, representación popular y abolicionismo. Y ahí nos retraemos al punto
porque a nivel local esas corrientes que vienen, para el caso de lo que era el Imperio Español, del Estatuto de Bayona, de la idea napoleónica, de la influencia napoleónica, se reflejan en Tabasco cuando en 1810 se integra el primer ayuntamiento, 1809, 1810, el primer ayuntamiento. O sea, en 300 años de dominación española nunca hubo autoridades electas. Hasta ese primer ayuntamiento, que es el que manda al cura José Eduardo de Cárdenas, lo inviste como diputado provincial. Si eso le añadimos que ya en 1804, en gobiernos constituidos, habían decretado la abolición de la esclavitud en Haití, imagínate, y nuestro vecino Guatemala en 1824 ya estaba expidiendo también la abolición de la esclavitud, bueno, nos preguntaríamos por qué en la Constitución de 1825 de Tabasco no se prevé una abolición absoluta. No, hay algunos, sí, hay un artilugio. El 11, creo, ¿no? Sí. Ya lo explicaremos. Pero esto revela pues que hay un ánimo de influencia. Bueno, retomamos por ejemplo la fórmula en nombre del Dios Todopoderoso, que reflejan la mayoría de las constituciones. Pero la esclavitud no se abolió en México en la primera constitución del 24. Es más, fue hasta el 29 cuando primeras leyes federales fueron abriendo la esclavitud, ¿no? Entonces, es un periodo, además de que como la tendencia que hasta ahora también tenemos, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. ¿Y quiénes eran, Héctor, los esclavos pues más vulnerables en ese tiempo? Pues digamos, más que esclavos, hay una población, la mayoría de la población, en el caso de Tabasco y de otras regiones de México, permanece atada a los grandes caciques que sobre todo se dedicaban a la extracción de materias primas, a las grandes familias, que como decía Sergio, que habían creado una estructura extraordinariamente clasista. Y estas poblaciones permanecían apegadas a las haciendas, a las plantaciones, eran una especie, legalmente no podríamos decirle esclavos, pero sí vivían y estaban en condiciones plenas en las que vivía un esclavo. Estas poblaciones estaban analfabetas, estas poblaciones, digamos, podemos ubicarlas, en el caso de Tabasco, una amplia población entre lo que hoy es Cunduacán y Nacajuca, otra muy cerca de lo que es la barra de famoso San Fernando en Paraíso, y desde luego en lo que era Villahermosa, porque todavía no se llamaba San Juan Bautista. Ahora bien, estas poblaciones van a ser un poco reivindicadas o incluidas bajo lo que llamamos la ciudadanía y los derechos del hombre hasta la Constitución del 57. Te voy a dejar ahí para que nos veamos a nuestro segundo corte y regresamos con este interesante tema.
Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos con nuestros especialistas estableciendo nuevamente los pormenores de nuestra primera constitución en Tabasco, la de 1825. El personaje más famoso entonces, o más importante dentro de esta fundación es Ruiz de la Peña. Hay todo un grupo. Están los Gurría de Teapa, están los McDonnell de aquí y de Cunduacán, están los Marcín, están los Pérez, que es de origen español, está Agustín Ruiz de la Peña, están los Campos. Entonces, no podemos hablar exclusivamente, hay estos personajes icónicos que sobresalen y que pueden ser motivo hasta de novela histórica, de documentales, etcétera. Pero son grupos y se distinguen sobre todo por ser grupos que reivindican esta pertenencia de corte clasista, de sentirse, saberse parte de las élites y saber que el nuevo Estado tiene que tener nuevas instituciones, toda una estructura funcional y saben que deben controlarlas y se enfocan a eso. Desde que operaban las primeras diputaciones provinciales, empiezan a tener ese control. Y en el caso de Tabasco estamos hablando de que son verdaderas oligarquías agrarias y comerciales, con cierta formación política y militar, que tienen una tendencia conservadora. Y que tienen una tendencia conservadora, incluso, decía Sergio hace rato, hasta los propios liberales son liberales que tienen ideas primarias en torno al liberalismo. Son liberales que obviamente no estaban al tanto de los debates, los posicionamientos incluso que había tenido el liberalismo desde la Revolución Francesa. Entonces, por lo tanto, son liberales que no van a hacer reivindicaciones fuertes sobre la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de asociación, y menos van a hacer planteamientos como los que hizo Hidalgo, de que hay que realizar reformas y cambios para moderar la pobreza y la opulencia, ¿no? Es algo complicado pensar en un Tabasco tan desorganizado, ¿no? A nuestros días, pues. Bueno, entonces, no es mucha la diferencia, ha aumentado la proporción. Sí, las leyes. En este caso, Sergio, ¿cuál fue la aportación más importante que estuvo plasmada en 1825 en la Constitución? Bueno, mira, yo quisiera puntualizar algo que debemos de decirlo. Mencionabas que este fue el cuarto estado que expidió una Constitución. Sí. Bueno, sí, pero tomamos en cuenta esto, el estado no existía. Antes claro, primero 24. Fue decretado, ¿no? Hasta el 24. Primero hacen la declaración a nivel federal, allá en la Ciudad de México. Luego se instala el Congreso Constituyente aquí el 3 de mayo del 24. O sea, sí. El Estado no existía. Sí. No, 24. O sea, sí. Meses después de que hacen la declaración allá. Sí. O sea, en todo Estado federal, en la teoría, nace de que los estados libres y soberanos son preexistentes y se unen. Aquí fue a la inversa. Solamente había Oaxaca y otros 5 estados más que ya tenían congresos antes del 23. Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí. Ellos ya tenían congresos previos a la existencia del Pacto Federal o del Estado Federal. En nuestro estado no. Nosotros venimos en esa dinámica. Y en el caso nuestro, creo que no nomás la aportación, yo creo que lo que más nos debe de redarguir es el tema de la esclavitud. Porque yo no creo que fueran ingenuos. No, eran perversos. Como todo político, ¿no? Más o menos. Entonces, eso sí. Fíjate que, por ejemplo, ellos, quiero poner el antecedente, que en Haití se abolió la esclavitud en 1804, en 1802 en República Dominicana y en 1823 en Chile. Gobiernos constituidos que emitían una declaración formal. Porque aquí Hidalgo en 1810 hizo una abolición de esclavitud, sí. Pero X, ¿no?
o sea... Fue simbólica. Simbólica, exactamente. Testimonial, vamos a decirle, ¿no? Entonces, no cuajó. Pero nuestros ilustrísimos diputados constituyentes, y aquí diciendo un poquito, sí había esclavitud en Tabasco, esclavitud negra, por supuesto que hubo, solamente que era de contrabando. El español adinerado que quería comprar esclavos no iba a Veracruz a comprarlos a la aduana de Veracruz. Lo traía de Belice, le salía más barato. Era un contrabando, Sí. Eran esclavos contrabandeados. Sí. Y hay testimonios, hay escrituras donde los potentados heredaban esclavos. Sí, las actas notariales. Sí, en parte del testamento. Ajá. O sea, un saco de huesos. Era la denominación real, o sea, no. Y todavía en 1830 o 40 quedaban los desorejados. Sí, hubo una rebelión de esclavos y le cortaron las orejas y vivían algunos y los desorejados. Eran testimonio de... Y si nos vamos más acá, el Estado llega a decretar la abolición de la esclavitud llamada pionaje hasta 1919. Y todavía en 48, en frontera, en la isla de Buey, un rancho de esclavistas, obviamente. Ahí estaba ¿cómo se llama este instrumento que le ponían en la cabeza? El cepo, como testimonio de la época, ¿no? Bueno, pero regresemos al punto. Fíjate esta fórmula. El artículo 3 de esa Constitución del 25. El Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad, la igualdad, propiedad y seguridad de todos sus individuos. Estamos. Sí. Por lo mismo prohíbe la introducción de esclavos en su territorio. Qué bueno. Y declara libre a los hijos que nacieren de los que actualmente existen en él. Vámonos. Perpetuaba la esclavitud. Porque los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Y van a ser libres sus hijos. Sí, pero ellos no. Pero ellos no. Es una actitud perversa. Sí, amañada. Porque aparentemente abrazaban ideas avanzadas, el abolicionismo, pero en realidad lo perpetuaban. Y eso fue una constante. El coronel Gregorio Méndez, presbiteriano, liberal, masón, el campeón del liberalismo, fue el que ratificó el decreto de la colonización en Tabasco que protegió el peonaje, los peones acasillados, el cepo, el castigo con látigos, los latigazos. La credencial, no podías ir de una hacienda a otra si no tenías tu credencial. Eso pasó en Tabasco, pero creemos que es cosa de películas del sur de Estados Unidos, ¿no? Y Aquí, queremos olvidar esa parte. El Sí. artículo 11 también menciona una parte interesante acerca de quiénes son los ciudadanos. sí, algo ¿verdad? así, ¿no? El artículo 11 dice, los tabasqueños son iguales todos ante la ley, el premio castigue, tienen un mismo derecho para ejercer todo género de industria y cultivos y para gozar de sus legítimas propiedades. Y por ahí se va, pero excepto los esclavos. Esos no. Esos no. Porque ahí dice el artículo 4, ¿cómo el andamiaje? Son tabasqueños los esclavos que actualmente existen en él desde que adquieren su libertad. O sea que los que eran esclavos en ese momento no eran tabasqueños. ¿Y qué tan trascendente es, Héctor, en cuestión social esta Constitución? Pues modificó muy poco, Sí, ¿verdad? porque siguieron los enfrentamientos. Es decir, para a finales de 1825, seguían los enfrentamientos entre la Federación y los tabasqueños. Luego en 1826 hay elecciones. Ruiz de la Peña se viene de la Ciudad de México, misteriosamente debería haber estado detenido, llega a Tabasco, lo eligen como gobernador y el grupo que se había peleado con la Federación vuelve a tener el control del Congreso del Estado, la gobernatura, las elecciones en algunos ayuntamientos, etc. Y en ese proceso entre 1826 y 1831 se desatan una serie de enfrentamientos entre los propios tabasqueños
por tener el control de las instituciones y el poder, en el que se dan hasta con la cubeta. Es decir, y se van redefiniendo ahí sí ya claramente los grupos en función de su afiliación a la logia del rito escocés o del rito de York, en torno a su afiliación de carácter extremadamente católica o conservadora o liberal. Incluso ni siquiera el proceso de expulsión de los españoles que se da aquí a Tabasco entre el 29 y el 30 detienen esos enfrentamientos. Si uno saca la lista de quiénes fueron gobernadores, cómo se dieron los enfrentamientos, va a encontrar los nombres de las grandes familias de tabasqueños. Y en la Biblioteca Pino Suárez, los que les interesa investigar este tema, van a encontrar un sinnúmero de documentos que recopiló Jorge Gurría Lacroa sobre los manifiestos que publicaban, lo agresivo que eran esos manifiestos y el tipo de convocatorias que hacían. Por ejemplo, los manifiestos en contra de los españoles o los gachupines eran brutalmente violentos los discursos. Entonces, va a pasar un buen tiempo para que estos grupos se asienten y vayan moviéndose, como decía Sergio hace un rato, en torno a la dinámica nacional y se vayan apegando ya sea posicionamientos centralistas o federalistas. Y en ese vaivén, Tabasco va a vivir un sinnúmero de experiencias de carácter histórico que van a tener, digamos, cierta calma, entre comillas, hasta después de, yo diría hasta 1872, 73. Excelente. Con esa nos quedamos y nos vamos a nuestro siguiente corte. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en el tema y en el programa especial de la Constitución, la primera Constitución de Tabasco de 1825. Sergio, yo sí quisiera saber qué avance significativo existió en esta Constitución en materia electoral, porque sí existe hasta cierto punto una parte, pues que no establece democracia totalmente, pero sí establece parámetros para la ubicación de los poderes del Estado. Sigue la cuestión de Bayona, de Cádiz. Democracia, voto sufragio universal, pero indirecto. Ajá, indirecto. Indirecto, o sea, era muy poco, ¿no? Pues es el antecedente, ¿no? Y ahí todo el tiempo le está pegando la experiencia norteamericana, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero tu pregunta anterior de que el aporte de los tabasqueños, de ese entonces, yo creo que el aporte de ellos es haberse insertado en el panorama nacional. O sea, porque no existíamos, ni con Iturbide, ni con los insurgentes. Aunque hubo insurgentes en Tabasco, no lograron conectarse con los del centro. Estaba José María Garrido, ¿qué? Sí, José María Garrido. Que lo detienen, que lo detienen. Y que no figura entre los constituyentes de Tabasco, porque a pesar que era español, Garrido, no está entre Manuel Ayala y Domínguez, Juan Dionisio Marcín, Juan Esteban Campos, Mariano de Sala, Rudecindo
María Hernández, Domingo Fiorgana, ve los apellidos. Nicanor Bayona, Manuel José Hernández, Santiago Duque de Estrada, Ajá. creo que ese, Sí. no sé si era cierto que era Duque o qué O el pasó, apellido pero al menos sí aparece lo tenía. Sí, era Manuel apellido. Antonio Ballester y Agustín Mazón. Esos fueron los constituyentes, todos españoles. Sí. Todos españoles. Y- Agustín Luis de la Peña era español No, y también. son apellidos que un siglo después están ahí. Y aún sigue. Sí, algunos sí, siguen. sí, Sí, claro. Entonces, pero su aporte, sí. Su aporte- Lograron insertarnos, lograron elegir un Estado en un año más o menos, porque, insisto, el Congreso allá federal dice, bueno, sí, Tabasco es parte de la federación, un Estado más, pero no existíamos. Entonces ellos Es el construyen. reconocimiento, el valor mayor, ¿no? Bueno, el reconocimiento ya estaba, lo habían declarado, pero era nominativo, no estaba orgánicamente funcionando. Creo que ellos construyen con todas las deficiencias, con todo que eran abolicionistas, con todo lo que tú quieras, clasistas, Ahora, sí, pero construyen el Estado y en cierta medida también se enfrentan a la federación, sí. también se enfrentan a la Ajá. federación. O sea, había que... sea, porque se creyeron el cuento de la federación, ¿no? Sí. Porque se lo creyeron. Entonces, hay esos enfrentamientos. Pero eso es una aportación. Hubo partes del país en los que no se dio la situación. Sí había congresos, pero ellos seguían siendo una estructura totalmente sometida a los poderes centrales. En el caso de Tabasco, no. En el caso de Tabasco habían pleitos, luchas, No, bueno, lo que pasa es internas. que la identidad del tabasqueño y su apego a la cultura nacionalista en torno al discurso que construye la federación es muy singular. Digamos, yo por eso escribí un libro que llamé Haciendo Patria desde la provincia, interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, el nacionalismo, etcétera, porque el tabasqueño, en función de su propia historia, sus propias vivencias, su propia experiencia histórica, le va a dar una interpretación muy singular al ser mexicano y al pertenecer a la República, y la va a ir plasmando no solo en estos movimientos en los que se enfrenta al poder federal o en estos movimientos donde se lucha de manera interna, sino que también va a construir poesía, teatro, discursos, y va a ir sintetizando su propia interpretación sociolingüística sobre lo que está viviendo. Y entonces eso no existía en la colonia, como decía Sergio. Eso, es más, apenas después de la famosa memoria de José Eduardo de Cárdenas empieza a existir. Y en ese contexto podemos decir que ideológicamente, simbólicamente y a nivel de la práctica, nos hace falta todavía descubrir cómo es que se va elaborando esa identidad, ese sentido de ser, vivir, existir en esta región de México. Entonces, y yo creo que esa es una de las cuestiones que se generan en este proceso de elaboración de la Constitución de 1825, porque entonces ya no sabemos tabasqueños, ya somos tabasqueños, ya este territorio es nuestro, ya nosotros tenemos que usufructuarlo, aunque hay que insistir, estamos hablando de las élites. Sí, sí, claro. Entonces, en este caso, las mayorías, las mujeres, los campesinos, etcétera, prácticamente no cuentan. Entonces, pero sí se dan esas, y tenemos evidencias, tenemos escritos, tenemos documentos donde se refrenda un posicionamiento ideológico, discursivo muy específico aquí en Tabasco en esos años. Aunque, hay que decirlo, es un posicionamiento que hay que identificarlo con un discurso, una narrativa conservadora. Yo no quisiera terminar esta parte de nuestro último bloque sin obviamente escucharlos a los dos en función de las aportaciones de esta historia tan hermosa, ¿no? Digo, trágica, un poco complicada, pero hermosa, que funda pues la primera Constitución hace 199 años. Pues eso, dividirlo, verlo en los dos planos, ¿no? Como tabasqueños que hayamos sido integrados al proceso de la federación, me parece un buen paso. Pero sobre todo que no se dejara al aire, sino que fueran consecuentes, porque en menos de un año ya
Ya estaban, ¿no? Estábamos, ¿no? Ajá. En el plano interior, pues hay que marcar la cuestión, predominó conservar el estatus. Creo que la independencia no trajo la libertad ni la igualdad. No. ¿Fue un previo? Pues vamos a decir que fue un paso, ¿no? Ni democracia. No, sí, Ni la democracia, sí, pero bueno, fue un paso previo. Y eso creo que así como Napoleón influyó hasta pues para la elección del primer ayuntamiento aquí, ¿no? Tardamos un poquito en que nos cayera el 20, hasta el 19, imagínate, ya del siglo pasado, y luego vino el radicalismo de Garrido. Son toda una evolución que ha habido, ¿no? Y habría que ver si algo hay, creo que ellos dan el primer para construir la identidad que conocemos mestiza del tabasqueño, dejando de lado nuestro origen maya, hay que fijarlo, sí. Y que da paso luego a la conformación territorial del Estado cuando se agrega Veracruz. Veracruz nos dona, por decirlo así, Cantón de Huimanguillo. El cantón de Huimanguillo, que era otro mundo aparte. Era la Chontalpa precisamente por eso, sí. ¿no? De hecho, en la Constitución hay solo 10 municipios que sí, se claro, marcan, ¿no? Sí, claro. Teníamos jurisdicción hasta después de la Laguna de Términos y en buena parte del Petén, aunque no lo reflejen nuestras constituciones, pero ahí había presencia de tabasqueños. Sin embargo, digo, los primeros pasos, ¿no? Creo que fueron buenos. Y de ahí hemos seguido... Bueno, a veces damos vuelta en círculo. ¿Y tu aportación? Bueno, lo que pasa es que a pesar de que tenemos, digamos, el texto de Diógenes López Reyes, los textos de Mestre Gigliasa, los 2 libros de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera, hace falta estudiar el siglo XIX tabasqueño, en el sentido de que nos permita comprender cómo es que se construyó y se fue definiendo no el perfil histórico, sino la identidad del tabasqueño, en relación a no solo ver X o Y factor, el factor político, el factor jurídico, el factor económico, sino verlo de una manera articulada. O sea, nos hace falta proyectos de investigación que articuladamente nos permitan ver todos estos elementos diversos que confluyen en lo que es la identidad y la cultura del tabasqueño. Yo creo que aquí tocamos las cuestiones jurídicas, pero si tocáramos las implicaciones económicas que estaban en juego, por ejemplo, lo primero que le hacen a Tabasco es quitarle la producción del tabaco. Recién formada la federación, te quitamos la producción del Tabasco en la zona de Nacajuca y Jalpa para apoyar la producción en Córdoba y Orizaba o en los Tuxtlas. Entonces, le entras a la federación, tienes que apegarte a nuevos lineamientos económicos. Entonces, y en ese contexto es importante ver otras cuestiones, por ejemplo, la situación de las mujeres, lo que él decía, ¿dónde quedan los indígenas? O los pueblos que hoy llamamos originarios. Entonces, hay que rescatar toda esa historia y replantearla como parte de un todo que nos permitan comprender los procesos históricos que ha tenido Tabasco y ya no caer en esas narrativas que solo hablan de nombres, datos y Héctor, fechas, pero etcétera. el formato es importante para esto, es decir, como tú dices, leer libros, pues las nuevas generaciones están un poco más ligadas a la animación incluso, ¿no? A las recreaciones, Sí, pero hay que usar también, hace falta mucho hacer más audiovisual, el aprendizaje y la comprensión de nuestra historia. Yo les quiero agradecer a ambos el que hayan estado con nosotros, el que nos acompañen y nos orienten sobre estos temas sumamente importantes. En verdad, le doy muchísimas gracias al maestro Héctor Valencia y a mi amigo periodista y abogado, el licenciado Sergio Antonio. Sergio Antonio. Gracias a ustedes también por vernos y nos vemos en el próximo programa.